El doctor Mente está con nosotros en Integralmente. Hola Doc, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido amigo, muy bien, gracias a Dios, afortunadamente con los climas cambiantes, pero no han afectado mi salud y eso es bastante bueno. Esa es una buena noticia, Doc. Qué bueno, nos da mucho gusto escucharte y escucharte bien, que es lo más importante. Trabajando como siempre, sabemos, y por eso te agradecemos encarecidamente que nos hagas un espacio en tu agenda todos los viernes a esta hora para que platiques con la audiencia del 95.7 y del 100.5 de Cadena Azul Radio, Doc. Muchísimas gracias, no, al contrario, mi querido amigo, agradezco la oportunidad de poder estar contigo, con tu auditorio, pues para hablar precisamente de estos temas que, como hemos comentado anteriormente, no son tan populares en algunos otros medios y creo que son de alta utilidad para las personas. Pues decir lo que se tiene que decir, Doc, y darle los elementos de juicio suficientes a la audiencia para que en su día a día encuentren nuevos mecanismos para poder ser, por ejemplo, lo hemos dicho, más eficientes, ¿no? Más eficaces, para irnos encaminando en el cumplimiento de nuestros anhelos, de nuestros deseos, dejar atrás aquello que no funciona y dar paso a cosas nuevas, ¿no? Como por ejemplo ahora que se ha hablado tanto de la crisis económica, de la difícil condición para poder generar un bienestar, un estado de bienestar para nosotros y nuestras familias a través, pues, de la economía, que tiene que ver directamente con nuestras actividades profesionales y de ahí desprender lo que ya está sucediendo como un fenómeno nacional. Doctor, el emprendedurismo está alcanzando límites que no teníamos, al menos en la reciente década, y esto habla justamente de que cada vez el mexicano se avienta, quiere buscar una mejor condición de vida para sí mismo y para su familia, y el emprendedurismo es parte de ello. Pero sí hay que entenderlo desde el marco estricto de lo que puede suceder de manera efectiva si lo atajamos como debe de ser, doctor. Sí, fíjate que esto que comentas es muy interesante, es un fenómeno que se está viendo, que precisamente cada vez más personas están emprendiendo. Desgraciadamente no están emprendiendo por las condiciones óptimas. Déjame comentarte por qué. El emprendimiento como tal, al final de cuentas, es buscar generar un recurso económico a través de nuestro esfuerzo y no estar vendiendo nuestro tiempo a otra persona que nos pague por nuestro tiempo o nuestro conocimiento o nuestras habilidades, que es desarrollarnos en una empresa, en un trabajo, ¿no? Que son los empleos. Entonces, nosotros lo que damos cuando estamos en un empleo, damos nuestro tiempo, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, para que después de un cierto periodo de tiempo nos remuneren esa situación. En el emprendimiento es diferente. En el emprendimiento, la remuneración va a venir del trabajo que realicemos aplicando nuestros conocimientos, nuestras habilidades, pero también aplicando nuestras habilidades para vender, para relacionarnos, para hablar con las demás personas, para convencer con respecto a nuestros productos y sobre todo buscar solucionar las necesidades de las personas de nuestro alrededor. Porque un emprendedor lo que es un solucionador de problemas o bien buscar la comodidad de alguien más. Una persona nos va a comprar un producto porque le cubrimos algún problema, porque se lo solucionamos, o bien porque le hacemos la vida cómoda, o bien porque al final de cuentas es algo innovador que le puede servir en algún momento dado, ¿no? Entonces, el emprendimiento es algo que requiere varias habilidades para poderlo desarrollar. Te comentaba que no se está generando por una situación tan óptima, porque muchos están emprendiendo porque no les queda de otra. Vamos, sí. Porque no están encontrando una oportunidad laboral y entonces en ese momento lo que dicen, bueno, pues aunque sea voy a empezar a vender algo, ¿no? Voy a empezar a vender por catálogo, ¿no? Que eso es algo digamos que son de los primeros emprendimientos más sencillos, entre comillas, ¿no? Tener una venta por catálogo y llevar mi catálogo y distribuirlo y empezar a vender. O empezar a vender comida, ¿no? Que esto es muy común, ¿no? Que en los barrios empiece a vender comida. O sé algo de jardinería, voy y ofrezco mis servicios de jardinería, pero en un sentido estricto por necesidad, no necesariamente porque estén viendo la solución de una necesidad de otra persona. Sí. ¿Y por qué te comento que no es tan óptimo esto? Porque al final de cuentas lo que lleva entonces al emprendedor es a buscar el dinero. Y dirás, doctor, pero se supone que si vamos a emprender lo que queremos es dinero. Sí, pero si nuestra mente está... Exacto, sí, claro. Pero si nuestra mente está volcada exclusivamente en el dinero,
entonces perdemos la oportunidad de ver lo que estamos haciendo para nuestro público, pues para nuestros clientes, porque lo que me preocupa es el dinero, no mi cliente. Y entonces estoy, híjole, hoy no vendimos nada, en la torre no se ha movido esta mercancía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y toda mi mentalidad está basada en el dinero, y entonces descuido el cómo venderlo, ¿no? El cómo hacer que mi cliente se sienta a gusto, se sienta protegido, se sienta que estoy resolviendo el problema, ¿no? Sí, claro. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las tienditas de la esquina, ¿no? Pues, o sea, seguramente nuestro auditorio se ha dado cuenta de que de repente surge una tienda en algún lugar y la tienda tiene éxito, sí, y de repente surge 1, 2, 3, 4 tiendas en el barrio, ¿no? Porque sí, al final de cuentas es un buen negocio, que eso es algo que no es útil, ¿no? Porque al final de cuentas ponen más competencia, las mismas cantidades de clientes se diluye y la ganancia baja para todos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, eso lo podremos trabajar en otro momento. Pero a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Se abren 4 tiendas, pero hay una tienda en particular que sigue vendiendo más que las otras, aunque vendan lo mismo. Sí. ¿Cuál es la diferencia? La atención de la persona que está en esa tienda. Sonríe, es atenta, te ofrece algo más, ¿no? Cuando llegas a comprar tal vez un refresco, llegas a comprar unas galletas y te ofrece, mire, llegaron de promoción estas gelatinas, ¿no? O fíjense que estamos vendiendo esta situación. Oiga, ¿y no va a llevar su huevo del día de hoy? Fíjese que me di cuenta que no compró su jamón. ¿Sí? Este tipo de personalidades que al final de cuentas van haciendo que nos sintamos cómodos porque se acuerdan de nosotros, ¿no? Están pendientes de lo que necesitamos y en su momento lo que realmente están haciendo es vendiéndonos, ¿no? Claro, y esas características son la base de los emprendimientos adecuados. Fíjate, aún más allá de tener un superproducto, aún más allá de tener algo que pueda ser una gran oportunidad de negocio, la parte humana, la parte que tiene que ver con la interrelación con otras personas y la preocupación que tengamos por solucionar las situaciones de alguien más o hacerle la vida más cómoda a alguien más, es lo que hace que los emprendimientos verdaderamente peguen bien y se mantengan en el tiempo. Sí, que funcionen, Doc. Entonces, de esta manera podemos empezar a dividir un proyecto de estas características, poniendo en primera instancia, sí, el producto y el emprendimiento como tal, pero no descuidar y no dejar completamente de lado lo que significa mi capacitación y mi capacidad como vendedor y promotor de ese propio producto. Definitivamente, amigo. Y fíjate que precisamente a muchas personas se les dificulta la idea de pensar en emprender porque la primera cosa que dicen es que yo no sé vender. Sí. Cuando al final de cuentas siempre estamos vendiendo. Y te preguntarás, ¿y cómo es que estamos vendiendo? ¿Qué vendemos? Nuestra personalidad vende. Nuestra personalidad vende. Si alguien ve a una persona en la calle, y más bien gente que los conoce, las personas de alrededor de esta persona determinan, mira, es que él es muy enojón, no, él es muy divertido, mira, ella es muy cooperadora, mira, ella se interesa mucho por las personas. Estas personas ya vendieron lo que son, porque al final de cuentas, sus actitudes, con su forma de ser, con su forma de dialogar, con su forma de relacionarse con las demás personas ya le compraron una característica, ¿no? Entonces, realmente a esto dirán, no, Mario, eso se llama comunicación porque están comunicando. Es correcto, los procesos de venta son procesos de comunicación porque estamos convenciendo, sí, claro, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones en la familia, lo que hacemos es venderles una idea. Por ejemplo, los adolescentes, ¿qué hacemos? Venderles las ideas que tienen que mejorar su vida, es vendérselas. Si se las vendemos bien, los chavos no las compran. O cuando los chavos nos venden el salirse con la suya, como se dice coloquialmente, nos avientan un choro mareador, ¿no? Y que nos dicen, y que de repente, chispas, le dije que sí, y le había dicho que no. Es un proceso de venta. Los seres humanos nos pasamos vendiendo cosas, nos pasamos vendiendo ideas todo el tiempo, pero no racionalizamos que lo estamos haciendo. Simplemente es llevar estas características a un producto. Entonces, todos los seres humanos, todos vendemos. No todos comercializamos lo que vendemos, no, pero todos estamos permanentemente vendiéndonos.
Vendiendo en nuestro ámbito cotidiano, desde la escuela hasta el ámbito familiar, incluso hasta profesional, ¿no? A pesar de que no seamos emprendedores. Pero aún así podemos identificar, doctor, que quizá pues algunos carecemos de ciertas habilidades en este sentido. ¿Se pueden desarrollar estas habilidades para hacernos emprendedores más exitosos? Claro que sí se puede. Obviamente requiere un proceso de preparación, y sobre todo bajar mucho con las emociones, ¿no? Si yo voy a vender, primero debo de evitar tener pena para acercarme a una persona y ofrecerle algo, ¿no? Uh-huh. Debo de estar con la plena conciencia que cuando le estoy ofreciendo algo, eso que estoy ofreciendo funciona. Estoy tan convencido que funciona porque ya lo utilicé conmigo y yo me siento satisfecho, fíjate, ¿no? Es algo interesante. Los mejores vendedores son aquellos que confían mucho en su producto y lo que realmente hacen es recomendarlo. Más allá de la venta, es recomendarlo. Cuando tú recomendación, sí, o sea, fíjate, tú llegas a un lugar, llegas a comer unos tacos, ¿va? Y te encantan los tacos. ¡Wow! ¡Súper! De repente llegas y tienes una reunión por otro lado con otros amigos, salen la situación de los tacos. Y entonces inmediatamente tú dices, oye, yo sé dónde hay unos tacos buenísimos, buenísimos. En serio, sí, vamos. En ese momento tú vendiste la taquería. Dirás, Mario, pero yo no gané dinero, pero vendiste la idea. Uh-huh. Y llevaste a esa taquería clientes más. La taquería no te va a dar un reembolso, obviamente que no. Pero tú sin darte cuenta, al momento de hacer una recomendación, vendiste. ¿Sí ves? Así es. Entonces, ¿qué sucede cuando tú utilizas algo de lo que tú vendes? Tú lo recomiendas. Porque no solamente dices, es que fíjate que está padre. No, fíjate que está padre, a mí me funciona de tal forma, yo lo utilizo de tal situación, lo he utilizado de tal forma. Yo a mis pacientes les digo, mi producto yo lo utilizo conmigo. Porque yo trabajo con ustedes, lo vengo aplicando conmigo a lo largo de todos los años. Trabajo mucho sobre mi salud mental. Sí. Por eso confío plenamente en mi producto. Y la gente lo ve y lo cree. Y es más fácil que me lo compre. Porque imagínate que sí, claro, es básico, es básico. ¿Tú crees en lo que haces, querido amigo? Claro, Doc. ¿Disfrutas lo que haces? Por supuesto. ¿Nota? Definitivamente. Tu voz se nota. Se nota. Y vendes. Por eso tienes seguidores, porque vendes. A eso me refiero. El vender no necesariamente va a darnos una remuneración económica. Cuando ya intencionalizamos la venta a nivel comercial, entonces es cuando empezamos a recibir dinero por esa transacción. Se oye muy complejo, pero al final de cuentas lo que quiero que vea es que todos estamos vendiendo. A veces vendemos cosas nocivas también, por supuesto. Vendemos malas impresiones, por supuesto. También hay que limar ese tipo de situaciones, que es lo que estamos vendiendo. O sea, sí se hace complejo, pero de que se puede, por supuesto. Por eso es que los procesos de capacitación tienden a ser en muchas áreas. Tiene que verse la parte emocional, la parte social, la parte de hablar, etcétera. Emprender entonces, Doc, en una condición de desesperación, de desesperanza, de tristeza, de angustia, pues evidentemente no es el mejor contexto, hay que cambiar el chip. Es correcto. Antes de entrar al emprendimiento hay que precisamente limar esa angustia, pues, porque el emprender tiene un alto índice de frustración, altísimo índice de frustración. Es muy complejo estar haciendo ese tipo de cosas. Y una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es reconocer que nos equivocamos. Y en el emprendimiento nos equivocamos muchísimas veces. Ahorita estoy haciendo algo que se llama Business Counseling, que es un tipo de asesoría para negocios, pero con respecto al capital humano, en un laboratorio dental. Me presenté hace 4 días con los chicos, hablándoles hacia dónde vamos a dirigir la empresa, precisamente. Y les comentaba que una de mis cartas de recomendación fuerte para trabajar sobre negocios es que yo había quebrado una clínica para adicciones hace Esa es tu carta de recomendación. Y entonces, sí. Por supuesto. Y entonces la gente dice, ¿qué? Sí, claro, porque sé todo lo que no se tiene que hacer.
porque todo eso que no se tenía que hacer, yo ya lo hice. Ajá. Yo ya lo hice. Ya sé lo que se siente, estar sin dinero, sufrir la frustración, sentirse uno tonto, ver cómo las cosas salen y a pesar de que el producto es buenísimo, hecho con mucho cariño y mucho esfuerzo, se va a la basura porque tu parte administrativa, tu parte de proyección, tu parte de no entender que es un negocio, que no es altruismo, etcétera, 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 ¿sí? Te va a llevar a la quiebra si no logras afinar ese tipo de situaciones antes. Entonces, los grandes éxitos, mi querido amigo, y nos adelantamos a la frase, los grandes éxitos se cimentan en un montón de errores. Esa es la frase. Porque al final de cuentas, sí, claro. Sí, al final de cuentas, amigos, si nos equivocamos una y otra vez, no hay problema. El caso es aprender de esos errores e irlos solucionando. Y el emprendimiento es eso, es equivocarte 1, 2, 3, 4 veces. Salvo que agarres cuestiones de emprendimientos ya establecidos, como los negocios multinivel, como comprar una franquicia, etcétera, que ya son negocios ya establecidos, ya está todo hecho, ¿no? Ya nada más es llegar a operar, salvo que sean bajo esas condiciones, y aún así, la frustración es enorme al momento de prospectar clientes y de jalar clientes. Si son de las situaciones más difíciles. Sí, Doc, si identificamos pues estas deficiencias en un momento, ya ahorita, ya lo estamos haciendo, ya escuché al doctor Mente y caray, sí es cierto, me falta quizá ahí algo de ánimo, algo de emoción, algo no traigo del todo resuelto. ¿Qué tengo que hacer cuando ya esto está caminando, Doc? Si ya dieron el paso terriblemente, increíblemente padre de emprender, ahora el proceso es ver qué tanto están en la disposición de aprender. Sí. Y qué tanto están en la disposición de hacer cambios con su manera de ver las cosas. Porque de una u otra manera lo que nos hace repetir los errores es caer en un ego que yo lo puedo resolver. Sí. Es no acercarnos a personas que ya recorrieron el camino. Si algo es importante para emprender, es platicar con personas que ya hayan emprendido. Es platicar con personas que ya hayan tronado empresas, y hablar de empresas no me refiero a empresas grandes, porque es una realidad que las personas a veces al momento que escuchan empresas, piensan en Coca-Cola, bueno, ya di un gol, pero bueno, piensan en un sinfín de marcas grandes, y eso creen que es una empresa. No, realmente una empresa es un negocio donde hay una persona que le paga a 2 para hacer algo. Uh-huh. Ya con 2 personas ya consideramos que es una pyme, ¿no? Una pequeña empresa. Así es. ¿No? Entonces las pymes significa pequeña y mediana empresa. Entonces una empresa realmente la empezamos a formar con algo muy chiquitito. Y para lograr este tipo de situaciones tenemos que tener la habilidad de aprender, de reconocer, ¿sí? Pero lo más importante, pero sí muy importante relacionarnos con otras personas que hayan tenido empresa, que estén desarrollando empresa, que tengan empleados, que se desvelen, etcétera, ¿no? Sí. Platicar con ellos. Sí, sí. Esto puede formar parte de una lista que la audiencia puede anotar y decir, bueno, necesito esto obligado para que mi emprendimiento camine en buena dirección. Una de ellas sería definitivamente platicar con personas de experiencia. ¿Qué otras, doctor? Una es platicar con personas con experiencia. Otra, leer sobre emprendimiento, leer sobre motivación, leer sobre manejo de leer mucho. Otra cosa que podemos hacer es ver videos sobre emprendimiento. Se oye medio raro que de repente hemos hablado de que perdemos mucho tiempo en las redes sociales y etcétera. No, ahí no estamos perdiendo el tiempo. Ahí es verificar la información que nos llega. Por eso es que varias veces te he dicho, no le creas al doctor Mente, escucha a otras personas y crea un criterio. Así es. ¿No? Hay muchos gurús del emprendimiento y que los han denostado, ¿no? Y por ejemplo recuerdo el caso de uno que se llama Carlos Muñoz, que han dicho que es un vendehumos, etcétera, y de repente justamente muchos de los que dicen que son vendehumos ya de repente se posicionan en las redes y hacen cosas similares al vendehumos que criticaban, porque al final de cuentas lo que empiezan a copiar es el modelo de negocios que esos hacían. Sin embargo, estos vendehumos también dan algunos datos interesantes que al final de cuentas nos pueden servir y que los vamos descubriendo conforme los vamos comparando unos con otros, ¿no? Ahí es donde se forma el criterio. El criterio se forma de escuchar varias tendencias que a veces se contraponen, pero en esa contraposición lo que nos brindan a nosotros que podemos estar escuchando eso es
nuestro conocimiento con base a nuestro pensamiento y raciocinio. Eso es lo interesante, amigo. Entonces, creo que por ahí son de las cosas, y podemos hablar de más temas, pero de más cosas, pero creo que con estas dos bases es más, o tres, ¿no? Que creo que es importante. Platiquen con gente que tiene ya una empresa, ya tiene una pyme, ya tiene algo que está trabajando, ¿no? Hablen con gente que haya quebrado, ayuda muchísimo, no tienes idea cómo ayudar. Tenemos mucho que aportar, te lo juro. Y leer hay libros muy buenos que podemos estar. Hay un libro que podría yo recomendarles a todos las personas que quieran. Es el libro negro del emprendimiento. Así se llama. Es un libro, sí, el libro negro del emprendimiento, sí. Es un libro no motivador, es un libro que te aterriza. Es un libro precisamente, no de los libros que dicen, no, es que emprender es padrísimo, es lo más maravilloso del mundo, tu libertad financiera, lograr las grandes cosas, que lo escuchamos muchas veces, y que cuando estamos dentro del emprendimiento pues recibimos uno y otro trancazo, ¿no? El libro negro del emprendimiento lo que te dice o te lleva es precisamente entender eso. Y no es para que nos desanimemos, sino para que sepamos a lo que vamos. Esto es como ir al gimnasio. ¿Quieres ir al gimnasio y que no te duela? Pues mejor dedícate a jugar canicas, ¿no? Así es. Entonces, y el gimnasio implica dolor. Ese dolor implica crecimiento muscular, implica tener mejor ventilación, implica alcanzar el microbús, implica subir las escaleras del tercer piso sin llegar vomitando. Ese es el beneficio. Es un pequeño dolor o un gran dolor que nos va a permitir evitarnos grandes dolores a lo largo de nuestra vida. Evidentemente. Entonces, el saber a qué nos vamos a enfrentar es muy útil y definitivamente vale la pena. Y hay varias otras bibliografías que, dependiendo de los temas, yo creo que sería útil que podamos seguir recomendando. Por eso es importante acercarse a los profesionales, tener el acompañamiento adecuado, identificarnos dentro de nuestras capacidades, cualidades, pero también de nuestras deficiencias, muchas de ellas del ámbito emocional, incluso bloqueos mentales que tenemos desde la infancia, doctor. Y por eso, pues es importante acercarse a los profesionales. Así es, amigo, sí, y el emprender es precisamente una de las cosas que más nos bloquea. Y más si ya tenemos una cierta edad, que ya estamos medios madurones y catadones como tu servidor, desde las personas que tienen entre 50, 40, 50 años, tienen mucho la mentalidad de buscar la seguridad de un empleo, de evitar riesgos, de buscar algo que siempre esté presente, ¿no? Y no meternos en problemas. Y hoy día el emprendimiento tiene otra visión. Desgraciadamente, como te comentaba, muchas veces es por la necesidad y el hecho de enfocar todo en el dinero hace que no funcione muy bien, pero cada vez hay más información en diversos medios para que precisamente la gente tenga acceso a ello y tome sus mejores decisiones. Entonces, recomendamos el emprendimiento, más que recomendarlo es una necesidad, ¿no? Es una necesidad. Al final de cuentas dicen varios libros de emprendimiento que precisamente no debes de poner los huevos en una sola canasta, ¿no? Los huevos deben de estar depositados en varias canastas, por si alguna vez se cae alguna de las canastas, pues tenemos más huevos en otras canastas, ¿no? Eso suena como demasiado lógico. Entonces nuestra fuente de recursos, nuestra entrada de recursos, no solamente debería estar plasmada o dirigida en un empleo, ¿no? Deberíamos de tener 2 o 3 formas de obtención de recursos. Un empleo, una venta de catálogo, una asesoría, por ejemplo. Y no necesariamente significa trabajar todo el día, ¿no? Significa trabajar de manera inteligente bajo ciertos periodos del tiempo. Entonces, si tenemos tres cosas trabajando, me dirás, Mario, pero es que mi empleo es el que más me deja. Sí, pero si desgraciadamente tronaras en el empleo, las otros 2 giros que tienes les puedes dedicar más horas y con ellos compensar lo que acabas de perder. Claro, claro. Entonces, hoy día es un acto de sobrevivencia, mi querido amigo, más allá de... Entonces, personas que tienen un empleo, creo que es el gran momento para que empezar a emprender, ¿no? Emprender es algo muy padre, es algo desgastante, es algo que requiere mucha fuerza emocional, pero al final de cuentas, ya una vez que lo haces, pues lo haces por default y te gusta, ¿no? Nos crecemos al castigo. Tú sabes que yo tengo muchas características de emprender, de estarme metiendo en líos. Lo sabemos. Pero al final de cuentas, eso mantiene mi cabeza fresca, por decirlo de alguna manera, en algunas cosas, y siempre hay algo por qué levantarse y siempre es algo motivante por qué vivir. Entonces, el emprendimiento como estilo de vida, porque así lo subrayamos, mi querido amigo, es algo muy recomendable.
y yo diría muy necesario para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que sabemos que hoy acaban una licenciatura y una maestría y de todas maneras sus empleos van a ser mal remunerados. Pero ¿qué diferencia sería tener un empleo más un giro comercial que estén realizando con base a lo que estudiaron, que brinden servicios específicos, que disfruten de lo que hacen y que amorticen su parte económica con esas dos entradas? Pues ahí está. Y que de esas dos entradas pueden surgir otras anexas. En fin, pues hay varias fórmulas. Doctor, una fórmula, creo yo, ganadora, a la que hay que ponerle mucha atención, pero sobre todo de alta exigencia, Doc, y para ello hay que prepararse también. Yo creo que el carácter del mexicano, de la mexicana, es muy dentro de este segmento. No es sencillo que un mexicano, una mexicana se rinda fácilmente. Y esto ayuda mucho para el emprendedor y para la emprendedora para echar a andar este tipo de proyectos. Es un momento clave en la vida nacional y por supuesto que esto tiene que sacar lo mejor de cada uno. Más aún si logramos tener esta cercanía y estas recomendaciones de alto nivel como las que nos da el doctor Mente. Encontramos más de esto en sus redes sociales, Doc. Claro, me pueden encontrar. Y de hecho, fíjate que es un buen punto. Voy a empezar a subir más sobre emprendimiento. En mis publicaciones más anteriores traían más sobre emprendimiento. Voy a retomar esto porque vamos a entrar en un momento de crisis. Y los momentos de crisis son las grandes oportunidades, mi querido amigo. Así es. Los momentos de crisis son los mejores momentos para emprender. Dice un dicho popular que en río revuelto, ganancia de pescadores. Así es. Pero son aquellos pescadores que deciden entrar en el río revuelto, donde las aguas son fuertes, donde se me puede volcar la lancha, donde me voy a mojar, donde me va a dar miedo. Esa es la diferencia. El río revuelto no está en la orilla, está en el centro. Y ahí es donde tendremos que desplazar. ¿Vale? Pero sí me encuentran en las redes sociales, en Twitter como @ Mario Citalán, en Instagram como Mario_Citalán y en TikTok como @drmente. Sí, claro, Doctor Mente, obviamente. Recuerden, no bailo, pero subo videos que te harán reflexionar para despertar tu mente.